Bienvenidos hijos del rol, una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos la segunda edición de nuestra nueva sección de videoblogs roleros, aquí en las que yo os contaré pues un poco cosas que he visto, cosas que he leído, cosas que me interesan, cosas que me han gustado y cosas que estoy haciendo relacionado con el rol y hablar y en general un poquito de todo, de las cosas que me molan y que espero que os molen a vosotros también. Y bueno, hoy el primer tema del que tenemos que hablar es una iniciativa que va a tener lugar este fin de semana próximo y que son las jornadas solitarias, las jornadas solidarias 24 horas, que es una iniciativa en la que, pues, organizada por la comunidad, en la que se organizará una serie de partidas de rol, la gente, pues, participará, jugará y aparte, pues, tienen abierta una campaña de recaudación de dinero en el marco de estas jornadas para una asociación para darle a una asociación que tiene como objetivo conseguir que el lobo ibérico español, bueno, lobo ibérico pues evidentemente es español, eh, sea declarado especie protegida. Que a mí personalmente me sorprende que no lo sea ya. Y la verdad es que ya lo debería ser y creo que es una iniciativa muy buena. Creo que ya es la segunda edición de esta iniciativa. El pasado se hizo también, no estaba yo por ahí, o sea, no me enteré de nada de esto. Se hizo para recaudaron fondos para una asociación diferente. Se recaudaron 300 y pico euros, no me acuerdo exactamente la cifra, pero una cifra respetable y este año se espera que se supere y si se supera pues se celebrarán las jornadas el año que viene también y ya. Y bueno, respecto a eso, aparte de deciros que tenéis que participar, pero sí, ya sea jugando o promoviendo la iniciativa por redes sociales o promoviendo la iniciativa por redes sociales o dando dinero a la campaña de recaudación dentro de lo posible para cada uno de vosotros. En fin, y en respecto a esto, pues evidentemente en Hijos del Rol no nos podíamos quedar con las manos vacías, no nos podíamos quedar quietos y decidido organizar una pequeña partida de Sprawl. ¿Por qué de Sprawl? Porque no me ha dado tiempo a preparar nada más y de Sprawl pues lo puedo hacer ya después de tantas partidas pues me resulta fácil. Entonces pues para las jornadas estas pues así sin haber tenido mucho tiempo para prepararlo pues es lo que he podido hacer. Quería hacer alguna otra cosilla, no me ha dado tiempo, pues una pena. Tampoco creo que pero tampoco te creas que me voy a quedar con las manos, que voy a hacer nada, que no voy a hacer nada más este fin de semana. Todo lo contrario. Este fin de semana en total voy a tengo planeadas participar en 5 partidas de rol. Ahí es nada. Eh, Así que os voy a ir contando un poco lo que va a ser este fin de semana y os voy a y la que tengo liada en general. Para empezar, este domingo por la tarde tengo una partida precisamente de las jornadas solidarias. Bueno, os voy a sacar por aquí la chuleta porque es que si no me hago un lío. Tengo una partida llamada El Reverso Tenebroso, organizada dentro de las jornadas solidarias, que por lo que he leído es una partida de Star Wars con un sistema basado con un hack de Apocalypse World. O sea que, como os podéis imaginar, yo leí Star Wars y Apocalypse World, Star Wars y Apocalypse World en la misma frase y me tiré a la yugular. No me dio tiempo a hacer nada más. En fin, será a las 6 de la tarde, creo que hemos quedado que iba a ser, sí. 6, 7. Sí, 6 horas española, me parece. No sé, me hago un lío con las horas, pero sí, en torno a esas horas eh, será y de momento no se va a emitir. Ya veremos, pero de momento no se va a emitir, así que esa lo mismo no la vais a poder ver, lo cual es una pena porque un hack de Apocalypse World para Star Wars, mola, mola. Y lo único que me da pena es que se haya dejado pasar la oportunidad de llamarlo Stars World. Que es que está ahí. Y cuando juegue voy a comentarlo. Porque es que no, es un concome que tengo porque tiene que llamarse así. Tiene que llamarse así. En fin.
Eso será el viernes por la tarde. Será la única partida porque yo por la noche no puedo jugar. El sábado por la mañana tenemos la partida que yo he organizado para las jornadas solidarias, de nuevo, de The Sprawl. eh, la que pues todavía está el plazo para escribiros, todavía hay sitio para escribiros. Será a las 10 de la mañana cuando empecemos, para ir un poquito prontito, pero para ir, para que tengamos tiempo. Y luego puedes hacer cosas por la tarde como gente civilizada. En fin, es de Sprawl. Las partidas de Sprawl pues siempre me lo paso genial, siempre son muy divertidas. Y os animo y os invito a que os apuntéis y que participéis. Que, bueno, que ya sabéis que me encanta que os vengáis aquí al canal conmigo. Y ese mismo día, el sábado por la tarde, pues increíblemente tenemos otra partida más de Sprawl, también en el canal, también dirigidas por mí. Y esta vez será la continuación y probablemente finalización de la partida que iniciamos en el canal hace un par de semanas que no la terminamos, así que dijimos que le vamos a terminar en otra sesión. Y este sábado pues la tendremos, nuestra finalización, nuestro final apoteósico, donde llena de explosiones, de neón, de cromo, de traiciones, de cyberware, yo que sé, inteligencia artificial, lo que sea, ya improvisaré algo, pero molará mucho. Tenemos ahí un cast estelar de jugadores, esperemos que estén todos los de la partida, porque hay alguno que, dependiendo del día lo mismo, a última hora no lo puede hacer, cosas que la vida es así, no, y en fin. Pero con un poco de suerte serán todos y haremos ese final épico que se merece la partida que iniciamos el otro día. Así que tampoco lo puedes perder. Será a las 4 de la tarde en principio. Creo que lo tenemos dicho. Quizás lo organice un poquito más tarde, quizás no. Ya veremos. Y bueno, ya os daré detalles de todas formas por las redes sociales. Así que ya lo sabéis, no os la perdáis. Eh, y luego ya pasando al domingo por la mañana, tengo otra partida en la que participo como jugador de las de las jornadas solidarias. Esta partida que se llama No es solo todo lo que reluce, es una partida protagonizada por agentes de policía de la ciudad de Barcelona que tienen que investigar, que tienen que detener a un abogado, un importante abogado de una de las firmas más prestigiosas de la ciudad. Pero es lo que parece ser un día normal, un trabajo normal, una misión normal para estos policías, se va a complicar. No sé cómo. Eso es lo que tendremos que descubrir. No, no sé muy bien si va a ser un rollo policíaco o horror o una mezcla de los dos. Yo espero que sea una mezcla de los dos, eso me encantaría. Em, y bueno, que eso sí que se emitirá. Así que ya os daré más detalles por las redes sociales de dónde lo podéis ver. De todas formas, creo que todavía hay sitios disponibles, así que os podéis unir y veniros conmigo a jugar. Además, que yo, lo de pillarme a mí haciendo yo de jugador es complicado. Por lo menos pasa en esto, en convenciones y poco más, porque en mi canal la mayoría de las veces siempre estoy yo de esclavo master. Así que bueno, también una partida que tiene una pinta muy buena. Y para terminar, el domingo por la tarde, ya como último evento, como evento final, tenemos tenemos una partida muy, muy especial aquí en el canal, que no estaré dirigiendo yo, sino que estaré como jugador. Y se trata del testeo de un nuevo sistema de rol, un nuevo juego de rol creado absolutamente desde cero por, por una persona por una persona, digamos, de las de las que he tenido la suerte de conocer a través del canal y que me apunté a la partida y le convencí de hacerla, de emitirla por el canal. Y eso vamos a hacer, creo que vamos a ser tres jugadores y el creador que nos va a masterear la partida. El sistema se llama Lunar System. Es un sistema muy narrativo, muy orientado hacia la narración y sobre todo a los personajes, al desarrollo de los personajes, sus motivaciones, sus objetivos, sus caminos a seguir. eh, tiene bastante flexibilidad, pero digamos, por lo que he leído y por lo que entiendo, es un rollo, digamos, que se basa mucho en en la senda de los personajes, en los objetivos de los personajes y su evolución
durante el camino para conseguir sus objetivos. Tiene muchas influencias desde pues Apocalypse World, Fate, el Solar System, que es un sistema que yo no conocía de nada y que por lo visto está por ahí, no lo he leído todavía. eh, y en fin, muchos otros. Pero también tiene cosas muy, muy nuevas, muy interesantes. Y espero que os guste. Y es probable que, bueno, este será no va a ser un one shot, sino que será la primera partida de al menos tres que tenemos apalabradas para jugarlas. Probablemente que las haremos todas en el canal. Y esta primera partida será, digamos, una partida, una sesión cero. Un poco. No, no exactamente como las de Apocalypse World, quedó un poco también, pero sí, es una mezcla entre las sesiones de la sesión 0 de Apocalypse World y la sesión de creación de mundos y eso de Burning Wheel, que por cierto, otra gran influencia para el juego. Entonces, sobre todo, nos centramos en el crear el mundo, las historias, nuestros personajes, nuestras motivaciones y todo eso. Y, y lo haremos pues usando el sistema que tiene unas reglas preparadas para todo eso. Y en la siguiente, pues ya, y digamos, eso será como el preámbulo para el resto de partidas, que también las veréis en el canal. Y como iba diciendo, pues es un sistema nuevo, es un sistema que está digamos, en fase de desarrollo. Esto no sé si sería la alfa o la beta o yo qué sé, pero está todavía en desarrollo, entonces tenemos la oportunidad de verlo evolucionar, de probarlo, ver las cosas que funcionan, las cosas que no, cambiarlas. Y a mí personalmente, la oportunidad de estar ahí cerca del proceso de creación de un juego de rol es un privilegio y un placer. Además de que de que estos días pues he estado con el autor dándole la lata todo el día y he estado hablando con él del sistema y dándole un poco mi opinión y, bueno, más que opinión, es crítica no poco constructiva, que ya sabéis que esto, que está muy bien, que yo puedo criticar mucho, pero luego no hago nada. Yo soy de los que critican y me quedo tan pancho, pero bueno. En fin, pero me hace mucha ilusión y espero que os haga ilusión también vosotros y más que nada, sobre todo, os animo a que os paséis por el canal ese día para ver cómo es el sistema y que lo descubráis. Y creo que os va a resultar muy interesante. Y si la cosa va bien, pues tenemos planes a la hora de cómo lo vamos a hacer, de distintos contenidos, de distintas formas de comunicaros con vosotros y de crear contenido interesante para vosotros relacionado con este sistema y con estas partidas, de las cuales estamos, y si es algo que estamos preparando ahora, así que ya os tendré al tanto de todo lo que va ocurriendo y de todo lo que vamos haciendo. Y bueno, como ya veis, ese va a ser mi fin de semana. Prácticamente desde el viernes por la tarde voy a hacer una partida seguidas, menos por la noche. Voy a estar constantemente haciendo partidas. No sé cómo voy a sobrevivir a eso, no sé cómo va a ir, pero yo creo que me lo voy a pasar muy bien. Espero que todas las partidas pues salgan adelante, que todas. Y estoy seguro de que me lo voy a pasar genial. Y por cierto, darle las gracias a la gente, a los organizadores de la iniciativa de las jornadas solitarias en 24 horas por organizarlo, por crear una organización una iniciativa tan chula, tan interesante y a la vez pues tan importante, pues esa labor social que nos permite hacer y creo que es algo que es muy bueno que hagamos desde la comunidad rolera. Y en fin, pasando a otras cosas, hablando de descensos hacia la locura, os quería hablar de una película que vi ayer por la noche y que tenía pendiente desde hace tiempo, y es la película Hearts of Darkness, Los Corazones de la Oscuridad, o Corazones de la Oscuridad, no sé muy bien cómo se traduce. Eh, Esta película, o este documental en realidad, para los que no lo conozcáis, es un... trata sobre el proceso de creación de la película Apocalypse Now, esa película mítica ambientada en la guerra de Vietnam y basada en el libro de Heart of Darkness, eh, y que a estas alturas pues ya forma parte del Olimpo del cine y de la historia del cine y que creo que si no la habéis visto pues deberíais verla y si la habéis visto pues ya sois fans porque es un peliculón, lo mires como lo mires. Es una película muy muy interesante, que tiene un montón de lecturas a muchos niveles, que tiene un despliegue cinematográfico alucinante,
dirigida por Francis Ford Coppola, uno de los mejores directores de la historia del cine, y en fin. Pero realmente lo que mira este documental no es tanto hablar sobre la película y lo buena que es, o porque es buena ni nada por el estilo, sino el proceso de creación de la película y la inmensa locura que fue. Francis Ford Coppola, digamos, os voy a contar un poquito para que os hagáis una idea. Él creó, digamos, la idea de producir esta película creo que fue antes de hacer las películas del Padrino. Él tenía digamos, como objetivo crear una especie de grupo sí, grupo de gente centrada alrededor del cine y con la idea de, digamos, poder crear cine con mayúsculas, un poco alejado de los intereses económicos de las grandes productoras de Hollywood, digamos, para tener una cierta libertad creativa. Eso es algo que inicialmente pues no lo pudo hacer, porque lo primero que se planteó fue hacer la película de Apocalypse Now. Hicieron el guión, hicieron el guión, pero no consiguieron financiación, lo apartaron el proyecto. Francis Ford Coppola fue a hizo las dos primeras películas del Padrino, eh, y las únicas si viviéramos en un mundo feliz. Y una vez que las terminó, pues ya después de haber ganado el prestigio y también el dinero, porque con las películas se hizo millonario, y digámosle esa capacidad de actuar de forma independiente, pues decidió retomar el proyecto de Apocalypse Now, que en un principio querían grabarlo cuando la guerra de Vietnam todavía está sucediendo en Vietnam, en mitad de la guerra, que es una de las razones por las que no les dieron la financiación, porque probablemente iban a matarse todos grabándola. Eh, y entonces ya pasadas las películas cuando llegaba a ese punto, pues decidió empezar el proyecto, irse a las Filipinas y grabarlo allí. Y bueno, a partir de entonces el documental nos muestra realmente el absoluto caos y la absoluta locura que fue el proceso de creación de esa película. Eh, fue, eh, bueno, tuvo un montón no sé si decirlo problemas, pero sí, tuvo un montón de problemas. Em, Problemas de que se les fue de que el presupuesto que tenían pues se les fue por los tejados. Acabó costando mucho más de lo que habían pensado inicialmente. Problemas de que Francis Ford Coppola, para empezar, había tenido que poner un buen pellizco de su dinero propio en la película, con lo cual no era una opción para él echarse atrás con ella en ningún momento. Problemas de inundaciones, problemas con grupos revolucionarios, terroristas que había por aquel entonces por el país, y que era una amenaza para ellos. Estaban constantemente pensando que cualquier día iban a aparecer y matarlos. Eh, Actores poniéndose drogas durante el rodaje. Actores al protagonista, Charlie, el padre de Charlie Sheen se llama también Charlie Sheen, no me acuerdo. El padre de Charlie Sheen, que es el protagonista, le dio un ataque al corazón en mitad de la película. Fue una locura. Y realmente es muy interesante porque, digamos, el modo en que la película, digamos que el proceso fue, de alguna forma refleja de lo que trata la película. La película habla sobre el descenso a la locura durante la guerra y la deshumanización también. Sobre todo, yo creo que sobre todo la deshumanización de los enemigos, de los aliados y últimamente de nosotros. Y más allá, pues la locura y el mal. Y todo ese proceso de descenso a la locura, de alguna forma se ve reflejado en el descenso a la locura de los implicados en esa película, que se vieron, que de alguna forma se vieron opuestos a fuerzas y a presiones similares, salvando las distancias, o al menos que ellos consideraban similares a las que la gente en Vietnam, a los que los soldados en Vietnam habían tenido que pasar. Durante la primera escena del documental, Francis Ford Coppola explica que esta película no es una película, y que no es sobre Vietnam. Esta película es Vietnam.
porque él, el proceso, el proceso vital durante por el que fue durante la grabación es similar a lo que pasó, a lo que ocurrió, a lo que vivían los soldados en Vietnam. Y de alguna forma él sentía que eso acabó transpirando dentro de la película y haciendo la película mucho más, un reflejo mucho más profundo de esa situación, no tanto, no solo de la guerra de Vietnam, sino también cualquier guerra y cualquier, digamos, conflicto humano en que la gente poco a poco va perdiendo su sanidad, en el que poco a poco vamos perdiendo nuestra humanidad, y en ese sentido, pues, es muy interesante. Y otro tema que también trata la película es la complejidad de mantener, digamos, la independencia artística para un artista, sobre todo, especialmente en la industria del cine. Yo creo que una de las cosas fundamentales, o una de las que nos quiere transmitir en la película, es que mientras la productora quería que Ford Coppola hiciera una película, él estaba intentando hacer arte. Y eso le hizo que fuera un proceso muy, muy difícil y que tuviera que afrontar una serie de problemas muy, muy grandes. Entonces, esos dos temas son muy interesantes. Es considerado uno de los mejores documentales de la historia. He oído de gente que dice que, que el documental es mejor que la película. Yo no diría que tanto, pero es muy interesante. Os recomiendo que si no habéis visto la película, os veáis la película y luego el documental. Y si os habéis visto la película, pues os veáis el documental. Es muy bueno. Así que ya sabéis, Hearts of Darkness. eh, y creo que el subtítulo era algo así como El apocalipsis de un director o algo así por el estilo. En fin, muy recomendable. Pasando a otras cosas del cine, vamos a las series. Y os quiero hablar de una serie que llevo siguiendo desde hace algún tiempo, eh, y que realmente me encanta, pero también me da mucha pena porque noto que que no ha tenido el impacto y la gente no lo conoce tanto como debería. Y la serie a la que me estoy refiriendo es, es Halt and Catch Fire. Esta serie, que es de la cadena americana AMC, trata sobre los inicios de la computación personal, eh, de la gente, de los creadores, de los genios, de los, de los técnicos que lo hicieron posible. Y esto, que parece tema más bien de un documental de esos que ponen pues en la 2, en realidad está hecho de una forma que no necesita que seáis unos apasionados de la tecnología o que tengáis conocimiento de tecnología. Eh, es realmente un drama que habla sobre las ambiciones, la creatividad, eh, y muchos otros aspectos. Es realmente es eso, un drama ambientado en ese mundo tan interesante, quizás poco conocido para el gran público, pero que creo que tiene mucho que dar. Ya hay una gran serie que habla relacionada con la tecnología que es la de Silicon Valley, que también está muy bien, que también os recomiendo mucho, pero esta va un poco al tono más serio. Además está ambientada en la década de los 70, a finales de los 70, 80, y entonces ahí cuando se empezaron a sacar las primeras computadoras personales. Y entonces va recorriendo toda la historia de, digamos, real, ficcionalizándola, haciendo que los personajes protagonistas de alguna forma pues se vean envueltos en sucesos análogos a los que ocurrieron de verdad, pero ficcionalizados lo justo pues para, ¿no? Para que, digamos, pues tenga sentido. No, en vez de digamos, cambia los nombres de las compañías y ahora son los protagonistas, que son gente que no existió, no son los que realmente están involucrados, en vez de la gente de verdad. Y eso nos permite que por un lado siempre tengamos estos protagonistas interesantes en este ambiente tan interesante y tan fascinante, pero que también tan loco y tan lleno de presiones y de toda clase de cosas que crea un gran drama personal entre los personajes y que los hace muy interesantes, que por cierto muy buenas interpretaciones de todos. Y por otro lado, pues el hecho de tener ese núcleo central de personajes constantes a lo largo de la serie que van recorriendo los distintos hechos, pues hace que esos hechos
se nos ha presentado de forma muy interesante. Entonces yo os recomiendo que tanto, como ya digo, no hace falta que seáis expertos en tecnología, no hace falta que sepáis los hechos reales, ni siquiera que os interesen. Puede ser que esto es algo que si oyes hablar de esto en un documental nos interesara, pero la serie en sí lo aprovecha muy bien y creo que os puede gustar mucho. Ahora mismo la serie está por su tercera temporada. eh, y ya pues para los que nos estamos, digamos, metidos un poco en el mundo de tecnología, es muy divertido ver cómo nos van dando como pistillas de cuál va a ser lo siguiente, la siguiente tecnología, el siguiente avance que van a descubrir, que va a llegar. Eh, por ejemplo, hace poco mencionaron la DARPANET, que para los que no estáis, que para los que sabéis un poco de esto de todo esto, pues sabéis lo que significa eso. Y para los que no, pues no quiero hacer spoiler, en fin. Así que os recomiendo mucho que os veáis esta serie, los actores, sobre todo, sobre todo creo que lo mejor de la serie son los actores. Hay un cast de actores muy muy buenos, muchos de ellos a los que no conocía. No, creo que prácticamente no conocía a ninguno de ellos, no los había visto en ningún otro sitio, la mayoría, y todos hacen un papel muy bueno. eh, y realmente es una gran serie de drama y me parece que merece bastante más atención de la que está teniendo. Así que os animo que echéis un vistazo eh, y que le deis una oportunidad. Lo siguiente de lo que quiero hablaros esta vez es de cómics. Cómics. En concreto una serie de cómics que me he estado leyendo y que todavía no me he terminado. Así que no, esto no va a ser una reseña, nos viene una pequeña recomendación, porque me están gustando bastante. Y son estos cómics que tengo aquí, que os voy a enseñar y los voy a poner así, guays, para que veáis en plan molón. Y... Mira, mira, mira. A ver que se vean bien. Aquí están. ¿Eh? ¿Habéis visto cómo molan? Pues son los cómics de Hellraiser. Hellraiser de Clive Barker. Yo espero que a estas alturas ya lo conozcáis esta película, pero si no, Hellraiser es una película de los 80 del género de horror, protagonizada, bueno, que trata sobre una caja, creo que se llamaba la combinación del Lenenbar o Lambar, una cosa por el estilo, un nombre raro, que es como una especie de puzzle que cuando es resuelto, pues permite la entrada a nuestra dimensión, a una serie de demonios del infierno que nos traen, que traen el don a los humanos del placer a través del dolor y la tortura. Entonces esta es una película, es un clásico del terror, eh, y su, digamos, su monstruo principal, o su monstruo más icónico es este que podéis ver aquí, es el mal llamado Pinhead, que oficialmente se le conoce como el sacerdote del infierno, me parece que era el nombre oficial, pero que todo el mundo llama Pinhead, y de hecho en el último libro que sacó Cliff Barker sobre él, hace bromas sobre ello. Eh, y en fin, la película está basada, os voy a hablar un poquito también de lo que es, de quién es Clive Barker. Por si no los conozcáis, Clive Barker es un escritor, inicialmente empezó como escritor, realmente ha acabado haciendo películas, obras de arte, etcétera. Pero inicialmente empezó siendo un escritor de horror, que se hizo inicialmente famoso con una colección de relatos cortos llamada Los Libros de Sangre, que tengo por alguna parte, los tengo todos, la colección, pero no me he acordado de traerlos, pero bueno, que tuvieron bastante impacto. Que Stephen King dijo que Clive Barker era el futuro del horror. Y entonces pues se hizo bastante conocido y poco después pues sacó su libro de Hellbound Heart. Hellbound Heart es el libro en que se basa la película. La trama es similar, hay algunos cambios, pero la trama en general es muy similar. Y la principal razón es porque la película estuvo dirigida también por Clive Barker. Él mismo hizo la adaptación de su propia obra. Muy, muy, eso sí que le gustaba, se ve que le gusta que las cosas suyas se queden en su propia casa. Eh, entonces hizo esta película, tuvo bastante éxito. La película a mí me gusta bastante. Creo que por un lado creo que fue una película que supuso un gran avance dentro del género del terror y de su género
no sé si desde Slasher sería quizás el más apropiado, por el modo en que está construida la historia, los personajes y sobre todo el personaje de Pinhead, que eso lo voy a enseñar por aquí, que es este señor de aspecto tan amable, eh, que realmente empezó, digamos, esta tradición de personajes antagonistas, digamos, de que el monstruo típico de las películas ya no fuera digamos, un ser carente de inteligencia, un ser bestial, un ser animal, que sin ningún tipo de inteligencia, muy, muy brutal, muy, digamos, de ese estilo, un poco, yo qué sé, como, hay alguna que se me ocurre ahora, mm, no sé, imaginaos, no es un buen ejemplo, pero Gremlins, por ejemplo, cosas por el estilo. Entonces, esta película es la que inició la tradición de eso de monstruos, digamos, elegantes, calmados, pero crueles, inteligentes. eh, y en ese sentido creo que Pinhead pues sigue siendo uno de los mejores, si no el mejor, dentro de ese subgénero, como lo queréis llamar. Eh, Después de eso, pues Clive Barker ha seguido sacando libros, algunos de los que me he leído unos cuantos de ellos. Ha hecho más películas. Hizo la segunda parte de Hellraiser, pero esta vez no la dirigió, la produjo. Ahora sí, digamos, la historia más o menos le está basada en sus ideas, por lo cual la película yo también la he visto y me gustó, no tanto como la primera, pero a partir de ahí, pues dijo que pasaba a hacer más películas. Él no, es una persona que siempre le gusta innovar y probar cosas nuevas y no repetirse. Y la segunda película la hizo casi obligado. Y a partir de ahí se retiró del proyecto. Y el resto de películas que se han hecho de Hellraiser, pues no están relacionadas con él. Y yo ni siquiera me las he visto no sé, no tiene pinta de que me las vaya a ver. Aunque pueda que me dé por algún día por ahí. Pero bueno. Y ya, más cercanamente, creo que el año pasado, Clive Barker sacó la extremadamente esperada continuación en libro de su libro de Hellbound Heart, que se llama The Scarlet Gospels, que es un libro muy bueno, no perfecto, tiene algunos problemas bastante notables, pero las cosas buenas son muy muy buenas y que continúa, digamos, en la continuación oficial del libro. Pero este libro de alguna forma ignora las películas, porque las películas son algo diferente, sobre todo la segunda, ignora completamente lo que ocurrió en la segunda. Y eso nos deja abierto cierto espacio para esa continuación. Y la forma que ha tomado esa continuación de las películas es estos cómics, que están guionizados, o al menos tienen como cabeza creativa al propio Clive Barker y que constan de cinco entregas, y los tengo todas, estas son todas las que hay, que ellos eh, y que continúan y que es una continuación directa de lo que ocurrió en las películas, en la segunda película, pasado algún tiempo, evidentemente, eh, y que realmente no, esta serie lo que trata es realmente de un gran cambio que ocurre en el universo de Hellraiser, muy importante, que cambia muchas cosas y que digamos y esta serie funciona como un prólogo a otra serie de cómics que salió a continuación y que no me he leído, así que no os puedo recomendar. Eh, pero que aún así, como historia autocontenida, como, como historia, digamos, en sí misma, también funciona muy bien y que la verdad es que a mí me está gustando bastante. Os voy enseñando un poquito así las portadas. Pues mira, aquí tenemos la cajita, la combinación del Lemar. No, le voy a decir distinto cada vez. Eh, mira, la contraportada, qué chula. Deciros de este cómic que si necesitáis haber visto las películas o al menos haber leído, al menos como mínimo la primera. Voy a
Eh, y que, bueno, para empezar, el arte, os estáis viendo ya las portadas, pues me ha gustado bastante. Creo que casa muy bien con el estilo. Esta me encanta. A ver si lo podéis ver, porque esta me encanta. Esta portada me encanta. Casa muy bien con el estilo de Clive Barker y con el estilo de Hellraiser. Eh, Creo que tiene, dependiendo que está hecho por varios artistas. Y la verdad es que tiene una gran calidad. Os voy a enseñar un poquito por dentro. Respecto a la historia, me parece, digamos, no os voy a hacer spoiler, no, pero sí os digo que está protagonizada por la chica la protagonista de la primera y segunda película, que ocurre mucho tiempo después. Ella, digamos, no ha sido capaz de continuar su vida, digamos, su vida normal. Entonces sigue implicada en todos estos asuntos del infierno y de los sacerdotes y los y todo esto. Y entonces, digamos, ese es el principio. Y a raíz de eso, al final no os voy a contar qué, pero al final de la segunda entrega hay un gran cambio en el universo de Hellraiser que es muy interesante. eh, y bueno, no. Sin entrar en muchos detalles realmente, no. La única forma que puedo recomendaros esto es que si os gusta Clive Barker, esto es Clive Barker del bueno. Si no os gusta Clive Barker, que hay mucha gente a la que no le puede gustar y lo entiendo, no os va a interesar. Esto es Clive Barker puro y duro, hecho muy bien, con muy buenas ilustraciones, y que a mí me está gustando bastante, así que ya os digo. Si os gusta Clive Barker, habéis visto alguna de sus películas, sobre todo Hellraiser, quizás habéis leído alguno de sus libros, os recomiendo mucho estos cómics, que los busquéis, los compréis y los leáis. Y si no, pues os recomendaría que si no os habéis visto, pues os veáis la película original de Hellraiser. Yo la considero que es mejor la película que el libro en este caso. Yo creo que hizo que al hacerla a él mismo, pues tuvo la oportunidad de hacer varios cambios, eh, a mejor, de solucionar pequeños fallos, mejorar algunas cosillas. Y creo que la película en conjunto me gustó más la película que el libro, así que la recomiendo bastante. Y si os gusta, si os apasiona, pues os invito a que compréis este cómic. Y ya os sabéis, el cómic de Hellraiser, cinco entregas, muy muy chulo. Sí, y ya lo último que os voy a enseñar hoy, que sé que se me estoy alargando, es un libro que me acaba de llegar hoy. No me lo he leído, apenas lo he mirado. Así que simplemente os lo quería enseñar y hablaros un poquito de él para que lo conozcáis y pues si os interesa pues lo podéis mirar por ahí. Y es este que tengo aquí. A ver si lo podéis ver. The Thing Itself, la cosa en sí misma. Básicamente, este es un libro que toma mucha inspiración de la película de John Carpenter, el clásico de John Carpenter de La Cosa, de las que ya hablé anteriormente. Eh, y trata sobre dos investigadores, dos científicos que están en el polo, en una base antártica, y que tratan sobre. Y realmente es una mezcla entre eso, la cosa, y un tratado filosófico y científico relacionado con la paradoja de Fermi, que es una paradoja científica que, si no la conocéis, creo recordar, que básicamente dice eh, que es imposible digamos, que calcula, digamos, el modo en que, la probabilidad de que haya vida extraterrestre en el universo. Entonces, no os puedo contar mucho de qué tal es el libro. Yo simplemente os puedo decir que he oído muy buenas reseñas de él, que tiene pinta de ser muy interesante. Entonces, si os gusta el horror cósmico, si os gusta la cosa de Lord Carpenter, si os gusta también un rollo ciencia ficción, filosófico, científico, pues echarle un vistazo. Y puede que cuando me lo lea, quién sabe cuándo será, pues haga un té con libros, puede que no.
Pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Así que, aquí, ya sabéis, The Thing Itself, la cosa en sí misma, de Adam Roberts. Y bueno, pues con esto se termina nuestro videoblog de hoy. Recordaros una vez más, que este fin de semana tenemos todas estas partidas. Que os apuntéis a las jornadas solitarias, que os apuntéis a mi partida sobre todo, pero a las del resto también, pero sobre todo la mía, porque mola mucho. Y que espero que nos veamos muy pronto. Y que, como siempre, pues muchas gracias por estar aquí. Eh, com- espero que nos veamos en las partidas. Más os vale estar presentes. Recordad difundir la iniciativa por las redes sociales. Así como si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribiros al canal y difundirlo por las redes sociales así mismo. Y en fin, con esto y un bizcocho os dejo por hoy. Espero que nos veamos muy pronto. Larga vida y prosperidad y que la fuerza os acompañe.